Cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión abordaremos los cálculos estequiométricos y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Empezaremos por definir el concepto de estequiometría desde un enfoque práctico y luego resolveremos algunas preguntas relacionadas. Una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: ¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de cantidades determinadas de las materias primas, es decir, de los reactivos? O bien, en algunos casos, la pregunta se plantea de manera inversa: ¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad determinada del producto? Para interpretar una reacción en forma cuantitativa, necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto de mol. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles. Significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Por ejemplo, el amoníaco se sintetiza industrialmente a partir del hidrógeno y el nitrógeno de la siguiente manera. Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. De aquí se desprende que los números relativos de los moles son los mismos que el número relativo de las moléculas. Por lo tanto, esta ecuación también se lee como: un mol de gas nitrógeno se combina con 3 moles de gas hidrógeno para formar 2 moles de gas amoníaco. En cálculos estequiométricos decimos que 3 moles de hidrógeno son equivalentes a 2 moles de amoníaco. También podemos establecer otras relaciones estequiométricas. Un mol de nitrógeno es equivalente a 2 moles de amoníaco, y que un mol de nitrógeno es equivalente a 3 moles de hidrógeno. Consideremos un ejemplo simple en el que 6 moles de hidrógeno reaccionan completamente con nitrógeno para formar amoníaco. Para calcular la cantidad producida de amoníaco en moles, escribimos lo siguiente: moles de amoníaco producido es igual al valor que nos dan, que son 6 moles de hidrógeno molecular, por un factor de conversión que me permita cancelar los moles de hidrógeno y los convierta en moles de amoníaco. La primera relación me dice que 3 moles de hidrógeno son proporcionales a 2 moles de amoníaco. Así que podemos escribirlo como 2 moles de amoníaco son producidos por 3 moles de hidrógeno. Con este factor de conversión podemos cancelar los moles de hidrógeno y resolvemos. 6 por 2 igual 12, dividido 3 igual 4 moles de amoníaco. También se puede resolver de forma más rápida por inferencia. La ecuación muestra que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Si duplicamos la cantidad de hidrógeno, es decir, 6 moles, es de esperarse que se duplique la cantidad de amoníaco, es decir, pase de 2 moles a 4 moles. Si adquirimos esta habilidad de razonamiento, nos ahorraremos mucho tiempo en la solución de las preguntas de la prueba Saber 11. Veamos la importancia de la estequiometría en la vida cotidiana. Probablemente todos conozcamos la función de las bolsas de aire en los automóviles. Para que este sistema de protección y seguridad se active, un sensor detecta el cambio repentino de velocidad en un vehículo. Esto genera una corriente eléctrica que activa una fuente de calor en el cartucho de la bolsa de aire. El calor hace que las sustancias químicas reaccionen inflando la bolsa de aire. Todo el proceso tiene que suceder muy rápido, en unos 30 milisegundos. Esta velocidad de reacción es determinante en la protección de los pasajeros contra los impactos.
Ahora analicemos la importancia de las cantidades de las sustancias en el accionamiento de este mecanismo de protección. Podemos emplear tres tipos de reactivo para esta reacción. Probemos con la ácida de sodio. La ecuación nos indica que se requieren 2 moles de esta sustancia. Al activar el sensor se induce el inflado de la bolsa, alcanzando un volumen de 66.2 litros de nitrógeno molecular gaseoso, suficiente para proteger al conductor. Pero, ¿qué pasa si empleamos solo un mol? El resultado es que el volumen de la bolsa no es suficiente para frenar el impacto de la cabeza del conductor. Ahora probemos con el nitrato de amonio. Para garantizar el volumen necesario de gas en la bolsa, se precisa un mol de esta sustancia. Un exceso de este reactivo ocasiona una sobreproducción de gases, lo que sobrepasa el volumen máximo que soporta la bolsa, ocasionando que ésta se rompa y por ende no proteja al conductor en una colisión. Hay que señalar que el uso de nitrato de amonio ha sido criticado por su tendencia de degradarse cuando se expone a la humedad. Cuando esto ocurre, el compuesto se enciende con demasiada fuerza durante un choque, causando que el inflador del metal se rompa. Por su parte, la nitroglicerina no sería el compuesto más indicado para el propósito de llenado de las bolsas de aire, puesto que es altamente inestable y cualquier movimiento la puede activar. Un mol de esta sustancia puede producir unos 150 litros de gases a una gran velocidad. Es de esperar que una mayor cantidad no sería más segura. Ejemplos como este hacen de la estequiometría una valiosa herramienta en campos como la industria, medicina y agricultura. Cuando se efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. Podemos ilustrar esta definición con un ejemplo. Para preparar perros calientes se dispone de salchichas, panes y rebanadas de queso. Un perro caliente requiere de una pieza de cada uno. Veamos cuántos perros calientes podemos preparar con las cantidades dadas. Al final solo se obtienen 3 perros calientes que hacen las veces de productos. Vemos que se acabaron las salchichas, lo que quiere decir que las salchichas representan el reactivo limitante. Por otro lado, sobraron rebanadas de queso y un pan, lo que los convierte en análogos a reactivos en exceso. El reactivo limitante determina la cantidad de producto que se puede formar en una reacción. Consideremos la síntesis industrial del metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas. Supongamos que en un inicio se tienen 4 moles de monóxido de carbono y 6 moles de hidrógeno molecular. ¿Cuál es el reactivo limitante? Una forma de determinar cuál de los dos reactivos limitantes es calcular el número de moles de metanol obtenidos de las cantidades iniciales de monóxido de carbono e hidrógeno molecular.
Con base en la definición anterior, podemos ver que solo el reactivo limitante producirá la mínima cantidad de producto. Iniciamos con 4 moles de monóxido de carbono. Según la ecuación, un mol de metanol es producido por un mol de monóxido de carbono. Así, cancelamos los moles de monóxido de carbono y observamos que se producen 4 moles de metanol. Si analizamos cuántos moles de amoníaco se producen con 6 moles de hidrógeno, tenemos que un mol de metanol lo producen 2 moles de hidrógeno. Cancelamos los moles de hidrógeno y después de dividir 6 entre 2, obtenemos 3 moles de metanol. Es evidente que el hidrógeno produjo menos metanol que el monóxido de carbono. Por tanto, es el reactivo limitante. Por otro lado, una vez que se consuma todo el hidrógeno en la reacción, quedará una parte de monóxido de carbono sin reaccionar, lo que lo convierte en reactivo en exceso. Analicemos otro ejemplo. La síntesis de urea se considera el primer ejemplo reconocido de la preparación de un compuesto biológico a partir de reactivos no biológicos. Hoy en día, la urea se produce industrialmente a partir de la reacción de amoníaco con dióxido de carbono. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. A. ¿Cuál es el reactivo limitante? B. Calcule la masa de urea que se formará. C. ¿Cuánto del reactivo en exceso, en gramos, quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? En el inciso A nos piden hallar el reactivo limitante. Los reactivos en la ecuación son el amoníaco y el dióxido de carbono. Procedemos a hallar los moles del amoníaco, para lo cual necesitamos dividir su masa en gramos sobre su masa molar. En la tabla periódica, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14 aproximadamente y cada hidrógeno 1.01 por 3, 3.03 y 14 del nitrógeno 17.03 gramos sobre mol. Cancelamos los gramos arriba y abajo y tenemos 37.42 moles de amoníaco. Ahora convertimos los moles de amoníaco en moles de urea por medio del siguiente factor de conversión. Un mol de urea es producido por 2 moles de amoníaco. Ahora multiplicamos y cancelamos los moles de amoníaco. El resultado me indica que con 637.2 gramos de amoníaco se producen 18.71 moles de urea. Empezamos por hallar los moles de dióxido de carbono entre su masa molar, que es 44.01 gramos sobre mol. Cancelamos las unidades de masa y obtenemos 25.95 moles de dióxido de carbono. Convertimos este valor a moles de urea por medio de este factor de conversión. Un mol de urea es producido por un mol de dióxido de carbono. Multiplicamos y cancelamos los moles de dióxido de carbono. El resultado muestra que a partir de 1142 gramos de dióxido de carbono se producen 25.95 moles de urea. Comparamos este valor con el obtenido con el amoníaco y vemos que este último produce menor cantidad de urea, lo que lo convierte en el reactivo limitante. Ahora procedemos a dar respuesta al inciso B. Piden hallar la masa de urea que se formará. Para esto, tomamos la fórmula de moles y despejamos la masa. Necesitamos hallar la masa molar de la urea. Tiene 2 nitrógenos por su masa atómica es igual a 28. 4 hidrógenos por 1 igual 4. Un carbono, un oxígeno.
La suma es 60 gramos sobre mol. Reemplazamos la cantidad de moles de urea que produce el reactivo limitante en la fórmula y el valor que hallamos de la masa molar. Cancelamos las unidades y el producto es 1123 gramos de urea. Quiere decir que con esta cantidad de amoníaco y dióxido de carbono se formarán 1123 gramos de urea, por lo menos teóricamente. En el inciso C nos piden hallar la cantidad del reactivo en exceso en gramos que queda sin reaccionar. Como ya sabemos la cantidad de moles de urea que se forman, usamos este dato para ver cuántos moles de dióxido de carbono se gastaron para producir esta cantidad de urea. Así que usamos un factor de conversión que cancele los moles de urea y los convierta en moles de dióxido de carbono. Podemos decir que un mol de dióxido de carbono produce un mol de urea. Cancelamos los moles de urea y obtenemos el mismo valor, pero en moles de dióxido de carbono. Ahora veamos a cuántos gramos equivalen estos moles de dióxido de carbono. Para hacerlo, empleamos nuevamente la fórmula despejada de la masa y reemplazamos la cantidad de moles y la masa molar del dióxido de carbono, que es 44.01 gramos sobre mol. Cancelamos unidades arriba y abajo y el resultado es 823.24 gramos de dióxido de carbono. Esta es la cantidad de dióxido de carbono que se consumió para producir esta cantidad de urea. Pero la pregunta es qué cantidad de dióxido de carbono queda sin reaccionar. Para solucionar esto, tomamos la cantidad inicial que son 1142 gramos y le restamos lo que se consumió, es decir, 823.24 gramos. Así pues, la cantidad de dióxido de carbono que quedó sin reaccionar es 318.76 gramos. Intentemos resolver algunas preguntas. El gas natural metano es un combustible ampliamente utilizado que entra en combustión de acuerdo con la siguiente reacción. Si en un experimento se requieren obtener exactamente 4 moles de agua, es correcto afirmar que se debe partir de La información es clara cuando nos dice exactamente 4 moles de agua, es decir, ni más ni menos. Al analizar la ecuación vemos que se necesita 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno molecular para formar 2 moles de agua. Esto quiere decir que para formar 4 moles de agua, es decir, el doble, se necesita el doble de reactivos, es decir, 2 moles de metano y 4 moles de oxígeno. La respuesta que apoya esta deducción es la D. La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación. Si 6 moles de dióxido de nitrógeno reaccionan con 3 moles de agua, entonces el reactivo límite es Bien, sabemos que los reactivos son el dióxido de nitrógeno y el agua. Veamos cuánto producen cada uno. Tenemos 6 moles de dióxido de nitrógeno y 3 moles de agua. En el primer caso, buscaremos un factor de conversión que transforme los moles de dióxido de nitrógeno en moles de monóxido de nitrógeno. Según la ecuación, un mol de monóxido de nitrógeno es producido por 3 moles de dióxido de nitrógeno. Cancelamos las unidades similares y el resultado es que a partir de este reactivo se producen 2 moles de monóxido de nitrógeno. Ahora veamos cuánto se producen con 3 moles de agua. El factor de conversión me dice que 1 mol de monóxido de nitrógeno es producido por 1 mol de agua. Al cancelar las unidades arriba y abajo y dividir, nos queda que se producen 3 moles de monóxido de nitrógeno. Los datos indican que el reactivo limitante es el dióxido de nitrógeno, porque se necesitan 3 moles de este por 1 de agua. De hecho, podríamos resolver esta pregunta por simple razonamiento.
En la ecuación, la proporción de dióxido de nitrógeno es de 3:1 con respecto al agua. Si tenemos 6 moles de dióxido de nitrógeno y 3 de agua, al simplificar la relación queda 2:1, lo que quiere decir que el dióxido de nitrógeno disminuye con respecto al agua, lo que quiere decir que es el reactivo límite. En cualquier caso, la respuesta es la A. El amoníaco reacciona con oxígeno y produce monóxido de nitrógeno y agua. Las relaciones estequiométricas de la reacción y las masas moleculares para el amoníaco y agua se muestran a continuación. Teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa, ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 34 gramos de amoníaco y suficiente cantidad de oxígeno? Según la tabla, un mol de amoníaco equivale a 17 gramos, es decir, que 34 gramos de amoníaco equivalen a 2 moles de amoníaco. Según la ecuación, 4 moles de amoníaco producen 6 moles de agua. Se puede decir que 2 moles de amoníaco producirán 3 moles de agua. Como cada mol de agua son 18 gramos, por 3 que se producen, igual a 54 gramos de agua. Entonces, la respuesta es la D. Podríamos hacer los cálculos para corroborar. Primero hallamos los moles de amoníaco en 34 gramos con su respectiva masa molar. Luego convertimos los moles de amoníaco a moles de agua con un factor de conversión que me dice que 6 moles de agua son producidos por 4 moles de amoníaco. Cancelamos las unidades. 2 por 6 igual 12, dividido 4 igual 3. Es decir, 3 moles de agua. Ahora convertimos los moles de agua a gramos, multiplicándolos por su masa molar. El resultado es el mismo. A continuación se presenta una reacción química y las masas atómicas de los átomos involucrados. Si se hacen reaccionar 480 gramos de óxido de hierro 3 con una cantidad suficiente de monóxido de carbono, ¿cuál es el número de moles de dióxido de carbono generadas? El primer paso es hallar la masa del óxido de hierro 3 para saber a cuánto equivale un mol de este compuesto. Vemos que tiene 2 átomos de hierro por 56, que es su masa atómica igual a 112. También tiene 3 oxígenos por su masa atómica, que es 16, igual a 48. 112 y 48 es igual a 160 gramos sobre mol. Al dividir la masa en gramos entre su masa molar, obtenemos 3 moles de óxido de hierro 3. En la ecuación, 3 moles de dióxido de carbono son producidos por un mol de óxido de hierro 3. Con este factor de conversión cancelamos las unidades semejantes y el producto nos revela que se generan 9 moles de dióxido de carbono. La respuesta correcta es la A. La siguiente ecuación representa la reacción entre un ácido y una base para la formación de una sal y agua y sus relaciones estequiométricas. Con base en la información anterior, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se obtendrían si reaccionaran 72 gramos de ácido clorhídrico y 80 gramos de hidróxido de sodio? La información nos dice que reaccionan 72 gramos de ácido clorhídrico y 80 gramos de hidróxido de sodio. Un mol de ácido clorhídrico equivale a 36 gramos. Lo que quiere decir que 72 gramos, que es el doble de 36, equivale a 2 moles de ácido clorhídrico. En cuanto al hidróxido de sodio, un mol equivale a 40 gramos. Si tenemos 80 gramos, tenemos 2 moles. Si se duplican los reactivos, entonces se duplican los productos, así que se producen 2 moles de cloruro de sodio. Si un mol de cloruro de sodio equivale a 58 gramos, 2 moles serán 116 gramos.
Dicho esto, la respuesta es la C. Con esto llegamos al final de la sesión. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto.